Este foro consiste precisamente también en hacer un análisis, una reflexión crítica, analítica de todo este conjunto de acontecimientos que estamos viviendo con el Magisterio Nacional, pero de manera muy particular el Magisterio que atiende a las niñas, a los niños de nuestros pueblos originarios, y que en ese sentido a nosotros se nos hizo, además de interesante, muy importante el que pudiésemos contar el día de hoy con la presencia de Grimaldo, de Gustavo, y que de manera muy voluntariosa hacen este esfuerzo para tener este diálogo, este acercamiento con los profesores de la educación indígena en el estado de Oaxaca. Pues sean todas y todos ustedes bienvenidos, y gracias también por el esfuerzo, porque entendemos que ahorita el escenario que estamos viviendo, el conjunto de manifestaciones también en contra de la evaluación punitiva y de la mal llamada reforma educativa, encienda con la palabra que vamos a recibir aún más nuestros corazones y la pasión por defender precisamente lo que somos, lo que tenemos, porque pues, no podemos pasar por desapercibido que el Estado está tomando decisiones inhumanas, decisiones que solamente atienden a objetivos y propósitos totalmente ajenos al bien del pueblo que somos nosotros. Quiero compartir con ustedes, compañero, lo que nos ha indicado por la base del documento que nos ha reforzado, nos ha dado la idea de cómo dar una nueva forma de trabajo con nuestros niños, tanto el documento base y el documento del plan para la transformación de la educación del estado de Oaxaca. Compañeros, para iniciar con el trabajo de este proyecto educativo en nuestro centro de trabajo, vimos la necesidad ante la necesidad misma de la institución y de la sociedad y de los alumnos, inquietudes de nosotros los maestros. Nos iniciamos por primera vez buscar la manera de cómo constituir o consolidar el colectivo. Compañeros, para nosotros los que ya vivimos esa experiencia con nuestro compañero, fue muy difícil, y lo digo porque formo parte, y por eso estoy aquí diciendo la forma en que vivimos. Hicimos 2 o 3, 4 veces pláticas con los compañeros, no logramos por segunda vez, la tercera vez, hasta la quinta veces logramos constituir el colectivo. ¿Por qué? Porque ahí, al querer consolidar el colectivo, adquirimos compromisos fuertes. Olvidar el tiempo de la entrada y la salida, de aquí de 7 a 8 de la noche, realizando trabajos con los compañeros. Disponemos también de recursos económicos, porque nadie va a decir, no, pues ofrezco esta cantidad para que pueda implementar el proyecto. No, compañeros. Aquí, con compromisos con los padres y con la sociedad, pues esto que quedó muy claro con los compañeros, por eso es que iniciamos con el trabajo. Posteriormente, compañeros, buscamos relación, cómo o de qué manera incluir, que fuera incluyente los padres de familia en el trabajo del proyecto, los tatamandones de la población, las autoridades y los niños. Pues gracias a Dios, hasta este momento tenemos el apoyo total de los padres
con la aportación de conocimientos comunitarios, con la aportación de los materiales. Se alcanza a ver aquí, aparte, tenemos materiales, no son materiales que hacemos nosotros, simplemente presenciando también la elaboración y la participación de los padres y los ciudadanos tatamandones del lugar para poder este tipo de trabajo. Estos trabajos que tenemos aquí es el tema generador, los juegos y juguetes comunitarios, y lo tenemos. Aquí están los materiales, incluso tenemos productos, tenemos materiales, son hechos por los niños, por los padres de familia, que constantemente hemos tenido la participación de ellos en las actividades, en las escuelas. Compañeros, al querer implementar este proyecto en esa escuela, pues es una buena forma de cómo los padres y los ciudadanos puedan participar de manera permanente en los trabajos del quehacer educativo como maestro. Esa fue la experiencia que estamos viviendo ya y seguimos todavía aún en resistencia por la situación que estamos pasando también, y quiero decirles que el documento base nos ha reforzado bastante, y el documento del PETEO, y permite ayudarnos entre nosotros, permite coincidirnos la idea de que la educación está allá, de que la educación se hace en el aula, se hace fuera del aula, en las calles también, porque lo hemos hecho. También, no simplemente en realizar las actividades, desde la elaboración han participado los padres, desde la ejecución y la valoración de los mismos trabajos. Eso nos orgullece, compañeros, con los mismos padres de familia, y han tenido la inquietud de decirnos que sigamos adelante con el trabajo, porque son trabajos que realmente benefician a los niños, realmente son trabajos que de manera libre permiten a los niños expresar y sentirse parte de los materiales que son los juegos y juguetes que tenemos en la sociedad. Queremos decirles que con la sociedad y de los niños hay muchos conocimientos que podemos aprovechar, hay muchos conocimientos que aún todavía falta mucho por rescatar, y hemos descubierto de que hay aún sigue el trabajo, aún va a continuar los trabajos, porque hay resultado de estos mismos proyectos que estamos haciendo en la escuela. Entonces, compañeros, no son trabajos que hemos inventado, son trabajos que han aportado los padres y las autoridades. Prueba de ellos, a lo mejor en estos días vamos a contar con un material de ediciones que logramos realizar en esa comunidad. Tampoco quiero decir que y nada más hicieron los maestros, no, hicieron todos los agentes educativos, que es la Sociedad de Padres de Familias y la supervisión escolar. Cabe decir aquí, compañeros, de que el trabajo que estamos haciendo contrarresta totalmente con la reforma educativa que impone el mal gobierno. Cabe decir, compañeros, de que ese es el trabajo que se necesita realizar en cada uno de los centros de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. No olvidar de la sociedad, no olvidar de los niños, no olvidar de los tatamandones, que ellos poseen muchos conocimientos, y aprovechar de ellos para nuestros niños. Necesitamos sentir parte de la comunidad, necesitamos sentir parte de los niños, de los padres de familias. Si no lo tenemos, compañeros, pues es un poco difícil. Aquí es un compromiso de tiempo completo, la voluntad
de querer hacer los trabajos. Desde la óptica de la jefatura de zonas de supervisión que represento, que es la jefatura 05 de Bogotá de León, y voy a compartir brevemente el asunto de material que nosotros estamos trabajando desde la región, que es la currícula de los pueblos originarios, que le hemos denominado la currícula de Museo. Esta currícula la hemos estado trabajando desde ya hace mucho tiempo con la construcción de no únicamente de la jefatura, sino de jefaturas hermanas de la nación Yusabi, de jefaturas hablantes de la lengua mixteca. En este caso lo compone la jefatura de Nochistlán, Tlaxiaco, Ocopa, que fueron las iniciadoras de esta causa de crear una currícula contextualizada acorde a lo que estamos haciendo. Después se unen las jefaturas de Putla, Pinotepa, Camitepec, y en las últimas ocasiones que hemos sesionado se están uniendo los compañeros de la jefatura de Cuicatlán, ya que también tiene una parte ahí mixteca en la jefatura de Cuicatlán. Entonces estamos tratando de abarcar toda la región mixteca en un solo documento que nosotros hemos denominado la currícula Yusabi. Este documento parte precisamente de un enfoque comunal. Es una currícula que hemos creado a partir de las particularidades de nuestro contexto. Este enfoque comunal nos ha permitido a nosotros crear precisamente esa currícula comunal bajo elementos que nos permitan dar a conocer y atender precisamente lo que comentaba el compañero anterior, ese trabajo contextualizado a partir de lo que nosotros tenemos en nuestra región mixteca. Nuestra currícula Yusabi tiene toda una serie de fundamentos jurídicos, filosóficos, pero en la parte organizativa de los conocimientos comunitarios para llevarlo a la práctica en el marco precisamente de lo que ahora denominamos peteo, pues precisamente nuestra currícula está dividida precisamente en 9 temas generadores. Esos 9 temas generadores abrazan precisamente todos los elementos que nosotros consideramos que son elementos de nuestra región. Temas generadores como medicina tradicional, el sistema de gobierno, los juegos tradicionales, la gastronomía, artes y artesanías que se elaboran en la región, la siembra, la fiesta, la plaza, el territorio comunal y su medio ambiente. Son temas generadores que nosotros consideramos que son propios de nuestra región y que cada uno de esos 9 temas generadores cuenta con una serie de subtemas que ayudan a fortalecer cada uno de estos temas generadores, y que después de los subtemas también tenemos conocimientos y saberes, conocimientos tangibles y conocimientos intangibles. Al ser una propuesta curricular, digamos, de nuestra región, hay conocimientos que lo nacional no se retoma, y lo intangible es algo que el conocimiento nacional no retoma, y que nosotros creemos que es algo fundamental dentro de nuestra región y dentro de las costumbres y las cosmovisiones que son de nuestros pueblos. En el marco de este documento de la currícula Yusabi, basamos los trabajos ya en el ámbito pedagógico, y como parte de este proceso que estamos trabajando con la currícula, tenemos 2 elementos fundamentales que nos ayudan a guiar este proceso como parte de la currícula. Un elemento es precisamente la cuestión de la flor comunal, y el otro elemento es del calendario comunal, que son los que nos ayudan en un determinado momento a conocer los elementos de cada una de las comunidades. Al conocer nosotros los elementos que se abordan en cada una de las comunidades, nos permitirá trabajar precisamente en el terreno pedagógico nosotros como docentes esa parte. Y lo que quisiera comentarle a ustedes dentro del marco de nuestra currícula y dentro de lo que estamos realizando precisamente en el terreno pedagógico con los temas comunitarios y con esta educación en resistencia, pues es precisamente diseñar un proceso metodológico, porque era entonces lo que nosotros no encontramos en los documentos que tenemos. Habíamos hecho el rescate de todos los conocimientos comunitarios agrupados en los 9 temas generadores y en subtemas, pero encontramos en reuniones constantes con todos los compañeros de las jefaturas que nos hacía falta encontrar un proceso metodológico que nos permitiera llevar
esos conocimientos comunitarios ya en el terreno de la práctica y tener una serie de elementos que nos ayuden a enlazar todos esos elementos y tener una dirección para ayudar a los alumnos precisamente en ese proceso. Como parte de las reuniones de la Nación Usabi, nos volvimos a reunir como jefaturas para encontrar un proceso que nos ayudara a trabajarlo de manera muy particular en cada una de las jefaturas, pero con una misma dirección. En este caso, nosotros planteamos algunos puntos que nos ayudarían a entender esa parte de cómo generar esos procesos y llevarlos a la aula. En este caso, parto de lo que compartió el compañero, un primer elemento fundamental es la construcción o consolidación del colectivo, que es una parte fundamental para hacer el trabajo bajo este esquema del trabajo comunitario y bajo este esquema de un colectivo. Después de eso tendría que venir un análisis crítico de la realidad, que es lo que plantea Peteo. Pero en el caso de nuestro nivel, y lo hemos estado haciendo desde la jefatura, el Peteo plantea tres dimensiones: pedagógicas, administrativas y comunitarias. En el caso de nuestro nivel, nosotros vimos importantísimo agregarle un elemento más, otra dimensión más, que era la dimensión lingüística, porque como somos de nivel de educación indígena, ese cuarto elemento tendría que estar presente ahí, y nosotros lo estábamos agregando en los análisis críticos de la realidad que estamos haciendo como jefatura. Después de eso tendría que venir forzosamente la elaboración de un calendario comunal que tenga que englobar todas las actividades que realiza la comunidad, a diferencia del calendario comunal, calendario oficial que nosotros conocemos, que viene por meses y por toda esa serie de actividades. En el caso de las comunidades son dos grandes situaciones que marcan la diferencia en las actividades de los pueblos, ¿no? Que es la temporada de lluvias y la temporada de sequías. A partir de eso se empieza a regir el ciclo de vida y de todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces nosotros consideramos fundamental que ese calendario tenga que conocerse y todos sepan cuáles son las actividades que están realizando, y a partir de ahí poder emprender las actividades pedagógicas, ¿no? Posteriormente a esto, hacer asambleas escolares comunitarias, fortalecer la parte del proyecto en la elaboración de su proyecto, y llegar a un punto en que nosotros hemos encontrado una serie como de dificultades como docentes, porque trabajar bajo este enfoque es un tanto diferente y a veces nos mete complicaciones. Nosotros llegamos a un punto en que los docentes tendríamos que generar un proceso, nosotros le llamamos un proceso de organización de conocimientos generales, donde tendríamos que en este proceso articular todo el conocimiento que de alguna manera se ha generado en los marcos de los programas nacionales, que tiene que ser transmitido a los alumnos. Bueno, nosotros hemos generado en el marco de este asunto un organizador general de conocimientos que abarque todo lo que los docentes pueden trabajar en colectivo, todo, desde inicial, preescolar y primaria. Este organizador general dará la pauta para llegar a un siguiente momento que nosotros hemos denominado organizador específico de conocimientos, donde el docente ya recuperará de cada uno de los elementos que tiene para poder aterrizarlo en el aula con un tema generador, ya sea de los que presentaba aquí el profe. En este caso nosotros partimos de un elemento central que sería nuestro tema generador, puede ser la fiesta, y de ahí articular toda la serie de conocimientos y saberes que va a adquirir el alumno dependiendo de cada nivel y de cada grado que esté cursando. Y a partir de esto tendría que venir la organización ya de lo que tendría que hacer el docente frente al grupo. Y es esa parte en la que nosotros estamos haciendo un poco de hincapié, porque en este proceso de llevar los temas comunitarios al aula, a veces nos ha metido en una dificultad de cómo aterrizar precisamente esos conocimientos y cómo puntualizarlos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de asesores técnicos, hemos estado trabajando muy fuerte esta parte con los docentes de zona y con los ATPs de las zonas para dar seguimiento a este proceso metodológico, y precisamente vemos la importancia de la educación de los pueblos originarios, porque ellos merecen una buena educación, pero desde una óptica comunitaria. Y en este sentido es lo que nosotros estamos haciendo como parte de la Nación Usabi, con un documento contextualizado con elementos que son de nuestra región y con un enfoque que nosotros consideramos que puede ayudarnos desde la óptica de nuestra región, de las necesidades de nuestras comunidades, y partiendo desde temas propios que son los que están considerados en la currícula Usabi. Sería todo. Muchísimas gracias. Decir que nos sentimos realmente orgullosos de poder acompañarlos
no solamente ser invitados por ustedes en estos tiempos oscuros en general, sino en particular en este fin de semana. Queremos decirles en primer término que sentimos como nuestras todas las agresiones que ustedes han estado sufriendo, que sufren los maestros de Oaxaca, que los padecemos, los sentimos en carne propia, que las hacemos nuestras, que venimos aquí sin miedo, porque también en esta casa sabemos que se ha hecho real ese lema que nació de las luchas populares y que es: nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron. Sí, estamos con ustedes en esta lucha de resistencia que sentimos que es sumamente importante, no solamente para los maestros, no solamente para los niños, sino para toda nuestra sociedad. Quiero comentarles que infortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy el Munir Faché. Munir Faché es un personaje realmente extraordinario de la Palestina ocupada. Este hombre que fue expulsado de su tierra, del lugar donde nació en Palestina, por los israelíes. Este hombre paró en Estados Unidos, cayó en Estados Unidos, entró a través de una serie de mecanismos en la gran Universidad de Harvard. Allí obtuvo 2 doctorados en matemáticas y logró llegar a una de las posiciones más altas de la universidad, en el Departamento de Estudios Árabes y en el Foro Educativo Árabe que creó dentro de la universidad. Desde esa alta posición, él abandona hace más de 15 años esta posición para irse a vivir a Gaza. Y está allí en Gaza, en la Palestina ocupada, con jóvenes, con niños, tratando de crear una alternativa de aprendizaje, de formación distinta a la dominante. Por las razones mismas de la guerra bajo la cual estamos, no pudo estar aquí. Hubo una traba burocrática, un problema de un impedimento oficial para que él entrara a nuestro país, y entonces no pudo acompañarnos. Debía haber llegado al país hace 2 días y no pudo llegar con nosotros. Sin embargo, había preparado unas notas que hubiera sido evidentemente mucho mejor que, siguiendo estas notas, tuviera una de sus presentaciones inspiradas, pero había preparado unas notas que nos compartió, y voy a permitirme leer unos cuantos párrafos de lo que él había escrito para nosotros para esta mañana. La vida de los palestinos de los últimos 100 años puede resumirse en 3 palabras: ocupaciones, resistencia y regresar a casa. Esto es cierto no solo en relación con los militares, la política y la economía, sino también en relación con las mentes, el conocimiento y los alimentos. La última ocupación que hemos experimentado desde los acuerdos de Oslo en 1993 es la ocupación de nuestro futuro por los bancos. Gandhi escribió: la deportación de por vida no es una expiación suficiente por el pecado de fomentar la civilización europea en la India. Yo nací bajo la ocupación militar británica. Desde 1967 he vivido bajo la ocupación militar israelí. En los años 70 me empecé a dar cuenta de una ocupación aún más profunda y más peligrosa, aunque menos visible: la ocupación de las mentes, de los significados, de las percepciones, del conocimiento. Comencé a darme cuenta de esto con las matemáticas y la ciencia. Más tarde me di cuenta de la ocupación en el nivel religioso. La cristiandad de la tribu europea estaba ocupando el lugar de la cristiandad de la tribu palestina. Cuando los británicos ocuparon Palestina a finales de 1917, una de las primeras cosas que hicieron, que extendieron por toda Palestina para asegurar la ocupación, fue la educación centralizada oficial. Mucha gente en el Medio Oriente está regresando a casa de varias maneras. Una de las maneras es en relación con el aprendizaje
el conocimiento y la acción social. Es Muyaguará como un medio de aprender y de realizar una acción social. Un Muyaguará es un grupo de personas que deciden reunirse periódicamente y manejar juntas una preocupación común o un asunto común en el que están interesados. Es la formación social más básica que no necesita permiso de ninguna autoridad, no requiere un presupuesto y no hay autoridad dentro del grupo o de afuera del grupo. Es básicamente que muchas personas, incluyéndonos, es lo que muchas personas, incluyéndonos, están haciendo en Palestina, en Jordania, en Líbano y en Egipto. Un aspecto distintivo del Muyaguará es que toma lugar en un lugar específico, en un medio específico, en un contexto específico. Un Muyaguará es primordialmente sobre reinventar activamente la vida cotidiana mediante la creación de nuevas formaciones sociales que no separan el pensamiento, la expresión, el hacer y las actividades culturales al formar y regular nuestras vidas. Es formación social que no separa, que no fragmenta, que no pone en un lugar el pensamiento, la expresión, el hacer, las actividades culturales, que lo hace todo junto. Una cosa que caracteriza la situación en Palestina, como probablemente pasa en muchos otros lugares, es una alianza natural entre aquellos que trabajan en asuntos culturales y los que están más oprimidos. Otro factor. Un factor básico en la esclavización de la gente es calificarlos, ponerles grados conforme a una medición vertical a la que comúnmente se alude como evaluación. Felizmente, en la cultura árabe tenemos una fuente diferente para apreciar el valor de una persona. Y esto fue expresado por el imán Ali hace 1400 años. El valor de una persona es que tiene él o ella Yusen. Yusen en árabe tiene varios significados que juntos definen el valor de una persona. Lo que la persona hace bien y que es bello, útil, dominante, gratificante, que está dando y que es respetuoso. Esto significa que el valor no viene de una institución que califica o de un comité, sino más bien de un llamado interno y de las relaciones que uno tiene con lo que está alrededor de uno. Lo que está pasando en Palestina y que se refiere a menudo como la primavera árabe es de movimientos encabezados sobre todo por los jóvenes árabes. Tiene mucho parecido con lo que pasa aquí en México y que acabo de recordar. Nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron. Es suficiente lo que hemos recibido. Basta. No se trata de erradicar el analfabetismo y la pobreza. Lo que hay que erradicar de toda la realidad social son las ilusiones y la codicia. Dice Marx, es importante para lo que está pasando en Ramallah. Observé a muchos bancos que crecían como conejos en Ramallah después de los acuerdos de Oslo, pero especialmente desde 2005. Crecen sobre la tierra. Ha cambiado totalmente la relación entre la gente y la tierra. Es aquí en que los hallazgos marxistas sobre la relación entre la acumulación de capital y la organización se vuelven críticos para nuestra acción social. Y es seguramente significativo que los levantamientos urbanos en las ciudades en muchos países
en Turquía, lo mismo que en Brasil y en otras partes, están animados por las condiciones de la vida cotidiana, por asuntos de la vida cotidiana, que han sido impactados por la acumulación de capital, y es aquí donde tienen las más graves implicaciones para la gente. Ahí está la fuente para que nosotros podamos seguirnos levantando. Esto es lo que nos venía a platicar Muniz, y que infortunadamente no podrá hacerlo. Espero que uno de estos días logremos vencer las barreras burocráticas que hoy impidieron que él entrara a nuestro país, y que uno de estos días pueda reunirse con nosotros a compartir una experiencia viva, una experiencia directa, en que él deja de lado sus doctorados de matemáticas en Harvard, sostiene que a los 32 años descubrió, después de esos 2 doctorados, que las matemáticas que sabía realmente y que tenían sentido y significado, había aprendido esas matemáticas con su madre analfabeta, y cuenta largas historias del significado de estas matemáticas que se aprenden con la madre. El tema de la educación comunitaria. En mi país, esto es un tema emergente, mientras acá parece ser ya un tema, o es un tema ya institucionalizado, instalado, pero en peligro permanente al mismo tiempo. Mientras en el caso nuestro, el tema de la educación comunitaria no ha sido objeto de un tratamiento teórico, metodológico especial, sino en los últimos años, cuando la educación bilingüe empieza a ser denominada educación intercultural bilingüe. Esto también se deriva de una reacción de muchos docentes que veían en el bilingüismo también una posibilidad de colonización cultural. Es decir, se usa la lengua vernácula para traducir los contenidos modernos, pero no para afirmar los propios. Entonces hay como una incomodidad de parte especialmente de los indígenas quechuas de ser vehículos, pero ya esta vez con su propio idioma y ellos mismos, de recolonización cultural de sus propias comunidades. Entonces había como una incomodidad, y existe hasta ahora una incomodidad en ciertos grupos de docentes por ser ellos mismos vehículos de colonización cultural. Entonces, desde comienzos de siglo empezaron a preocuparse, a ocuparse de poder entender este tema del diálogo intercultural. A partir no de una reflexión sobre la educación o la regeneración de los aprendizajes al interior de las propias comunidades, sino a partir más bien de una incomodidad sobre la educación bilingüe. Y al mismo tiempo el Estado como tal asumió la educación intercultural bilingüe como política de Estado. Y acabo de estar en 2 reuniones en este año, y lo que es notorio en el caso peruano es de que sigue siendo más bilingüe, e incluso se han hecho esfuerzos notables en el tema de la elaboración de diccionarios, de gramáticas y de vocabularios, e incluso de elaboración de textos en cada una de las áreas, aproximadamente en 20 de las 47 lenguas que hay en el Perú. Entonces, en los foros y congresos internacionales sale como muy bien parado la posición peruana por hacer este esfuerzo de traducir, de elaborar textos en los idiomas indígenas. ¿Me explico? Hace como 3 semanas estuve con un grupo amazónico indígena que tuvo una espectacular presencia en el 2009, en junio del 2009, como respuesta ante el gobierno frente a las privatizaciones, de su territorio. Y dio lugar
al denominado Baguazo, y esta etnia que se llaman los Ahuajún tuvieron una presencia particularmente importante en el escenario de los debates nacionales sobre qué hacer en el territorio indígena. Y muchos de los reclamos de los indígenas tenía que ver con el territorio, pero también con educación, con salud. Yo estuve hace 4 semanas con ellos, les digo, porque ya el Estado les había entregado una unidad de gestión educativa. O sea, les había entregado parte de las demandas que ellos habían solicitado. Y al comienzo, hace 2 años, cuando les crean, bueno, ustedes querían una unidad de gestión educativa, pues los tienen. El 100% de los funcionarios al inicio fueron indígenas, pero 2 años después queda solamente el 40% de indígenas conduciendo, administrando esta institución educativa. El resto ya no son indígenas. Les entregaron, tenían una computadora, tienen ustedes la computadora, ahora manejan. ¿Me explico? Querían ustedes una cobija, ahí tienen la cobija. ¿Me explico? Manejen ahora ustedes. Entonces esto todavía me da la impresión que no estamos en la reflexión de lo que es incorporar un sistema que nosotros los anhelamos, y cuando el sistema entra como un caballo de Troya a poder destruir los propios sistemas de gestión pedagógica y nos encuentra poco preparados. ¿Me explico? Y al final lo que hacemos es utilizar nuevamente el celular y el teléfono para llamar nuevamente, oye, ¿cómo se maneja este tractor que nosotros tanto tiempo hemos ansiado para modernizar, para elaborar este progreso? Y volvemos a llamar a la General Motors para que nos atiendan nuestras demandas de cómo se maneja este tractor. Entonces, otra vez hemos luchado, han muerto muchos indígenas en este intento para tener una computadora, y nuevamente tienen que llamar a la Samsung y a la Sony para ver cómo se maneja eso. Es decir, la misma cosa, pero en otro. Bueno, yo creo que esto es parte del aprendizaje indígena, tampoco es una fatalidad. ¿Me explico? Alguna vez los indígenas me dijeron en Colombia, Grimaldo, tenemos que morir 3 veces para conocer el veneno. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, bueno, pero nos encontramos a cada caso con situaciones de esta naturaleza, que nos encuentran con demandas, pero que al mismo tiempo no hemos tenido la capacidad de poder inclusive gestionar las demandas que estamos solicitando. Y esto es un tema, ¿no? El otro tema es que también acá encuentro la misma música que en mi país, es decir, la modernización de la educación y por tanto la incorporación de los maestros dentro de este nuevo proyecto educativo que se gestó a finales del siglo XX y empezó con fuerza el siglo XXI. ¿Sí? Y es el tema de las reformas educativas que pasan por nuevos sistemas de evaluación y nuevos requerimientos. ¿Me explico? Entonces, mi país es conocido que el que les habla está tratando de entusiasmar que nos salgamos de 2 federaciones internacionales. Por supuesto, sin suerte en mis demandas. ¿Me explico? A 2 federaciones yo dije que habría que salir hasta que no nos pongamos de acuerdo qué queremos. Por un lado, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, antes de descubrir los escándalos, yo decía que habría que salirse, porque no la chuntamos hace 30 años. ¿Me explico? Entonces yo digo, hay que ponernos de acuerdo. Y les voy a explicar también por qué salir. ¿Me explico? La educación física en mi país, después de a finales del siglo XX, es una materia sin relevancia. De las 30 horas que normalmente tiene el estudiante dentro del sistema, 2 horas se dedican al cuerpo, el resto a la mente. ¿Me explico? Entonces este famoso enunciado que aprendimos quienes somos docentes, de que la educación es la formación de una relación equilibrada entre cuerpo y mente, ha derivado a finales del siglo XX y particularmente comienzo del siglo XXI a una exagerada
una exagerada actividad para promover competencias, se llaman ahora, y capacidades vinculadas a la abstracción mental, dejando las otras inteligencias y el desarrollo del cuerpo en un segundo plano, reforzando el vivo proyecto moderno de la colonización del cuerpo por la mente. Y a mí lo que me llama la atención es que este proyecto no ha sido lo suficientemente contestado por cada uno de nosotros. Este proyecto colonial actual sobre el que se está queriendo evaluar y sobre el cual creo que recae fundamentalmente como un proyecto, no sé si liberador, pero por otro lado lo veo mortal respecto a la población indígena. Es decir, la población indígena de mi país es la última que califica en los peldaños inferiores respecto a la evaluación internacional del PISA. ¿Sí? Otra federación internacional del cual yo he sugerido que debemos de salir. Y lo mismo de las evaluaciones censales nacionales, también porque son una réplica de la evaluación censal internacional. Yo pienso, hasta que no nos pongamos de acuerdo en una cuestión, ¿para qué la educación en el siglo XXI? ¿Sí? Si es para desarrollar la competencia, ¿no?, del país dentro del escenario de la globalización internacional, si sirve para ese proyecto, yo creo que estamos, como en el proyecto del desarrollo, condenados a un juego de naipes, a un juego con dados cargados. Vamos a perder. Siempre estaremos detrás de. Si ahora nos aventajan por 70 puntos, en 15 o 20 años nos van a aventajar por 140 puntos. Es un juego, a mí me da mi impresión, inopinado, estas evaluaciones internacionales. Pero mi crítica es que lo que yo creo que el mundo necesita no es competencia, no es individualismo, no es progresismo, sino lo que el mundo necesita, y lo vemos cada vez más, es solidaridad, vinculación entre nosotros, una relación afectiva, una relación cariñosa. Es producto de 200 años de desarrollo de la ciencia y la técnica moderna, y particularmente de la ciencia experimental. Tenemos estos desajustes en la biosfera que hacen ya la vida insoportable. No hablo de la crisis social y de la crisis política, de todas las otras crisis. Hablo fundamentalmente de la crisis ecológica, en la cual que tenemos un problema al borde misma de la extinción, y el sistema educativo se está yendo para otro lado. Entonces yo lo que digo es, pongámonos de acuerdo para qué vamos a educarnos, porque el PISA para mí no termina de ser un proyecto de evaluación cara a lo que el proyecto colonial diseñó a finales del siglo XX, luego del consenso de Washington y luego del informe de Delors que la UNESCO hizo suyo. ¿Sí? Entonces, esto de aprender a hacer, aprender a convivir juntos y el aprender a hacer, ¿ya? Terminó siendo un aprender vinculado al desarrollo de competencias asociadas a la capacidad mental de abstraer, quiere decir separar mentalmente aquello que en la realidad es un todo. Y para mí esto es fatal, porque cuando yo voy a una milpa, yo voy a una chacra y veo a los niños y niñas indígenas aprendiendo, es justamente un aprendizaje relacional. El chico está haciendo la milpa y al mismo tiempo está pensando en la ganadería, al mismo tiempo está viendo los astros, al mismo tiempo está viendo la organización social, al mismo tiempo está viendo todo un mundo de manera integrada. Y lo que nosotros lo estamos dando es una segmentación disciplinaria que él no termina de entender. Pero además le estamos proponiendo el desarrollo de competencias cara a la denominada globalización, que no van con su forma de aprender, que está vinculada no solamente con los, sino con los sentidos. ¿No? Ellos dicen, ¿no?, algunas cosas aprendemos del pensamiento, pero algunas cosas viendo, otras cosas haciendo. Y este desarrollo que les proponemos en el sistema educativo está asociado a partir del saber del hacer. Primero les dictamos la clase y después hacemos la práctica en terreno. Cuando es al revés, él aprende haciendo. Entonces lo que le estamos proponiendo es una pedagogía totalmente divorciada de la vida misma y de cómo se aprende. Además, por supuesto, vamos a ver matemáticas, vamos a ver comunicación, vamos a ver por área, cuando él lo está viendo del todo. ¿Y cuáles son las críticas fundamentales que se hace al proyecto moderno? Al proyecto moderno, justamente la crítica que se hace es un proyecto analítico que parte de la realidad y va dando lugar a una mente disyuntiva
que separa en vez de juntar. Y esto ha dado lugar al individuo moderno y a ver todo el mundo como si fuera un conjunto de átomos y partículas. Y luego, cuando queremos vincularnos y relacionarnos, desarrollamos en demasía el derecho moderno en vez del afecto y del cariño. Lo que necesita el país no es derechos. ¿No? Lo que necesita el país, nuestro país, hablo de mi país, es cariño, es afecto, es relación, es vinculación. ¿No? En vez de separación, disyunción, competencia. ¿Me explico? Y ahora sabemos, Dios santo, que el mundo no evoluciona por competencia entre especies. Ahora sabemos, por estudios de la ciencia, de la biología y de la física, que lo que genera que la evolución es justamente la vinculación, la relación, la unión, antes que la competencia entre las entidades. Es decir, ¿a dónde está yendo el proyecto? Es alguna cosa que yo francamente lo discuto con mis amigos del Ministerio de Educación. Yo veo, no veo un camino. Si alguien me diría, Grimaldo, con 20 años vamos a tener un Perú o un planeta diferente de acá, muy bien. Pero lo que yo juzgo es que, y lo acabo de decir a mis colegas docentes, es que dentro de 20 años vamos a probablemente, les digo, alcanzar competencias y capacidades en el 30% de los niños indígenas que he hecho, le digo. Pero el planeta que vamos a tener es que ya no nos va a servir esas matemáticas y esa elaboración conceptual, porque lo que vamos a tener es un desierto. ¿Me explico? Porque las montañas nuestras, las montañas tropicales, se están deshielando a una velocidad que nunca hemos conocido, por efecto de esta crisis civilizatoria que tiene una de sus expresiones en la crisis climática. Entonces, ¿para qué queremos ese tipo de habilidades y gestiones que nos están imponiendo el gran poder? ¿Me explico? Nosotros necesitamos salirnos de eso. Y lo que México y lo que todos necesitamos es otro tipo de inteligencias que no esas que nos están queriendo evaluar, que no esas son las que están queriendo desarrollar en cada uno de nosotros para que a su vez volquemos a los estudiantes. Ojo, no estoy diciendo que no debemos de saber matemáticas. Ojo, no estoy diciendo que no debamos de saber redactar y elaborar y comprender textos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no se puede convertir en lo único que una generación puede aprender para enfrentar los desafíos del mundo de hoy. ¿Me explico? Y eso será incluso lo último que necesitemos hoy día. Fíjense, pasa lo siguiente. Acabo de también de estar en una reunión nacional de empresarios. Y los empresarios se quejan de los propios jóvenes que entran dentro de sus empresas. Se quejan de falta de creatividad, de falta de iniciativas, de falta de solidaridad entre ellos, de todas las habilidades que los niños indígenas aprenden cuando son pequeños. Todas esas habilidades blandas los aprenden perfectamente los niños, porque nada se hace individualmente en la milpa. La milpa quiere solidaridad, comunidad, y uno aprende habilidades blandas que se llaman en psicología desde esa edad pequeño. Aprendes todo eso, y eso es toda la pedagogía. ¿Qué pasa en el sistema, bendita sea, que apenas entran en la preescolar y salen de la secundaria y todas esas habilidades son cercenadas por el sistema? Entonces lo que pasa es que hay que miren ni la empresa ni los padres de familia indígenas están de acuerdo con el sistema. Entonces eso nos obliga a repensar una nueva pedagogía y una nueva manera. Y no puedo más que solidarizarme cuando la gente marcha contra un sistema que a todas luces no va a ningún lado. Es el proyecto de las corporaciones. ¿Me explico? Y cuando un docente marcha contra este proyecto de las corporaciones, contra este proyecto que no tiene para mí, que profundiza la crisis y no la resuelve, yo creo que no tengo otra opción más que solidarizarme. Yo quisiera que en mi país haya educación comunitaria, así como se plantearon ustedes hace unas décadas atrás. Esto todavía no es una realidad en mi país. Eso es lo que nosotros estamos tratando y tratando de promover ahora, pero que se hace ineludible si queremos una educación donde haya diálogo de saberes. Es ineludible, pero tenemos que resolver. El hecho que yo diga vamos a cuestionar el proyecto colonial no quiere decir que no aprendamos la ciencia y la técnica moderna, porque obviamente lo que los padres nos están pidiendo es afirmarnos en nuestra propia cultura, pero también aprender la modernidad, aprender las cuestiones que llamamos universales. Hay que aprender la ciencia y la técnica moderna. El desafío está en cómo aprendemos lo otro
y al mismo tiempo que nos afirmamos en los nuestros. ¿Me explico? Porque puede correr el riesgo, y está escrito acá en este textito que es, por supuesto, propaganda, no necesitan comprarlo usted en internet. Me encuentro a un profesor y me dice, yo siempre vago por las comunidades, es mi qué hacer. En una de esas me encuentro con un colega y me dice, Grimaldo, y estoy haciendo etnomatemáticas, ya estoy haciendo matemáticas interculturales. ¿Qué has hecho? Mire, hermano, me dice, les he mandado a contar, hacer las operaciones de suma, resta y multiplicación a los niños indígenas con los animales que tienen en la casa, ¿no? Entonces les digo, por ejemplo, a ver ustedes, cuenten cuántos cuyes, los cobayos, nosotros los criamos en los Andes, los cuyes, y los comemos, por cierto, por supuesto que son deliciosos. Entonces, la operación consistía en contar los cobayos, los cuyes, y decir, mira, estos, si tienes 40 cuyes, imagínate que lo vendes 20 a 10 pesos, ¿no? ¿Cuántos pesos tienes? ¿No? Operaciones básicas, ¿no? Bueno, y los niños indígenas fueron a su casa a hacer estas operaciones con las propias elementos que tenían en su casa. Algunos de ellos parece que hicieron la operación, pero la mayoría, los más indígenas, no lo hicieron la operación, más bien recibieron un garrotazo, ¿me explico?, de parte de sus abuelos. Y este es el tema cuando, por hacer educación intercultural, hay veces nos introducimos en comprensiones diferentes sobre lo que es el contar, restar y sumar en las culturas indígenas. Hablo del Perú, En árabe creo que nacen contando, los árabes creo que nacen contando, y darles las manos siempre es un problema. Pero en el caso indígena andino no, porque contar los animales es señal de mal presagio. Se te van a desaparecer los cuyes. Entonces los animales no se cuentan. Se sabe que existen. Incluso hay rituales de reproducción. Un día alguien me dijo en una sala de estas, cuando estaba hablando, Grimaldo, no exageres, yo he visto en un ritual que cuentan, echando kiwicha o cañigua, cuentan los animales en el momento de una fiesta de los animales. Cuentan, me dijo. A ver, le digo, ¿cómo cuentan? A ver, me dice, sí, cuentan 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 40, 1000, 200, 1000, 400, 1000. Y le digo, ¿y están contando? ¿Verdad? Me dice, no contaba. Era un ritual a la abundancia. Para eso sirven los números. Entonces, uno con les puedo contar, y seguro Gustavo me dice que puedes pasar todo el tiempo contando historias de esta naturaleza, que cuando con el mejor de nuestras intenciones queremos hacer comunicación, matemáticas, geografía intercultural, pero hay veces chocamos con las propias concepciones del mundo que tienen nuestras propias culturas. Entonces, este es uno de los temas, ¿no? Y el otro de los temas que nosotros como país tenemos, y con esto termino, 3 problemas en este tema del diálogo de saber. Primero, es que siendo al igual que México, de un país de profunda tradición cultural, nosotros los intelectuales nos hemos hecho la vaca, ¿ya?, por andar tras otro tipo de ideologías y el progreso y la modernidad. Y si lo menos que hemos podido hacer nosotros es mirar lo que teníamos dentro de casa. Es decir, todo lo que es la sabiduría nuestra ha pasado por mitos, creencias y supersticiones y cuentos de los abuelos. ¿Me explico? Y hasta ahora hay textos que narran los cuentos, los mitos y las supersticiones de los abuelos. Entonces, no le hemos dado pelota. Ya, no conocemos. Miren ustedes, hace 25 años con mis colegas fundamos el proyecto andino de tecnologías campesinas y más o menos tenemos, sin hacer mucho esfuerzo, alrededor de 4000 tecnologías rescatadas, ¿no?
sin hacer mucho esfuerzo, digo. Y cada vez que entro en cada uno de ellos, siento que apenas estamos rasgando la punta del iceberg. Es decir, apenas estamos conociendo eso. Entonces alguien que venga a decirme, por lo menos en mi país, oye, Grimando, ya no hay saber andino, no hay saber tradicional, no hay. Entonces, en general, yo vengo a los eventos con los 50 tomos así, y ya entonces ya nadie me dice, no hay. ¿No? Entonces empieza a surgir cuando menos la duda, oye, de repente puede haber. ¿No? ¿Me explico? Y entonces la impresión que tenemos, y especialmente los técnicos que estamos hechos para invadir, para ver carencias, para ver pobrezas en nuestras propias culturas, ya no invisibilizamos ese saber. Y quisiéramos además que no exista, porque si no, ¿cómo justificamos nuestra existencia como profesionales? Entonces, lo que ha ocurrido es esta invisibilización. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo es tratar de rescatar, de valorar y organizar, ordenar estos saberes. Y les confieso, y la impresión que tengo es que estamos muy lejos todavía de entender lo que tenemos en casa. La segunda cosa que tenemos, y el segundo desafío cuando se hace el diálogo de saberes al interior de la educación comunitaria, es conocer la modernidad. ¿Ya? Yo recién hace como un mes, en una conversación con Raju, un matemático de la India, entendí el origen de muchas cosas. Y me hubiera dado mucho gusto estar con Munir, porque las matemáticas y todo lo de la álgebra, la geometría analítica, las distintas operaciones matemáticas vienen de una tradición árabe. Para mí es muy interesante saber de dónde viene el uno, porque la traducción que han hecho de lo indígena al uno, el quechua uno ha sido traducido como juk, uno y uno es juk botella. Y de repente por ahí una abuelita, cuando empezó una colega misma a enseñarle disquea tejer, cuando habló juk punto por un punto, la abuelita hizo 2 puntos. Para la mentalidad indígena nuestra, andina, no puede haber el uno solito. Tiene que haber pareja. Entonces el juk no se refiere al uno. Entonces, ¿de dónde los árabes sacaron el uno? Me interesa saber. ¿Me explico? ¿De qué tradición viene el uno? ¿Por qué nosotros tenemos una palabra para designar el uno solito? ¿Ya? Le decimos chuya. Y chuya significa que le falta su otro. Incompleto. Oye, me dicen a mí cuando estoy soltero, estás chuya, mi madre. Me falta. Es decir, para hacer algo, tú necesitas la pareja. Y es por eso que en los mitos fundacionales aparece Manco Cápac y Manmaol. ¿Me entiendes? No hay lluvia macho, solamente hay también lluvia hembra. Hay ruda macho y ruda hembra. Todo va en par. Entonces, ¿de dónde demonios yo voy a hacer la traducción de uno por uno? Entonces, miren ustedes, yo les puedo seguir contando las bestialidades que cometemos cuando tratamos de utilizar nuestros propios lenguajes para hacerlos encajar dentro de las propuestas. Y no les quiero hablar de la resta, ¿me explico? Nosotros vamos al mercado y le digo, ¿cuánto cuesta este? 7 pesos. Y yo le doy 10 pesos. La operación que el profesor de matemáticas haría sería 10 menos 7, acá está 3 soles. Es como me ha enseñado la regla causal. Pero las caseras de ahí del mercado dicen, usted me ha dado 10. Entonces cuentan así, 7, ¿no? 8, 9, 10. Siempre suman, siempre están en la yapa, siempre están en el agregado, no están en la resta. Entonces, ¿cómo incorporar operaciones de sustracción a una cultura que quiere el incremento, que quiere la abundancia, que quiere la diversidad? ¿Me explico? Es decir, bueno, no nos vamos a meter en el currículum ahora porque creo que no se trata de ese evento, sino de educar en tiempos de resistencia. Me resisto a la colonización, pero también tengo una obligación terrible de entender la colonialidad, de entender al colón, de entender más allá del... Porque el coloniaje
no es que te vengan con la matemática, es el modo como te imponen. No es que no debes aprender matemáticas, no es que mi amigo físico yo le digo, compañero, estudia la física, profundiza la física. Nos interesa de dónde demonios ha venido esa noción de partícula, de neutrino, de materia. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso del principio de incertidumbre que a mí me tiene loco ahorita? ¿Cómo es ese principio de la luz diferida que ya se ve por un lado onda y partícula? A mí me interesa. ¿Por qué razón? Porque de repente puede haber por ahí un punto de comunión con nosotros. Porque también nosotros, en la cultura indígena, no hay el principio de no contradicción. Es decir, se puede ser papa y mujer al mismo tiempo y en la misma circunstancia. Se puede ser maíz y virgen y mujer al mismo tiempo y en la misma circunstancia. En cambio, toda la lógica aristotélica que nosotros enseñamos en el currículo está basada en el principio de no contradicción. O es usted agua o es usted grabadora, pero no puede ser agua y grabadora al mismo tiempo en las mismas circunstancias. Esto en las culturas nuestras no se aplica. Uno puede ser esto y agua al mismo tiempo en las mismas circunstancias. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños y niñas? Les es esencialísimo de ver una cosa y no que esa cosa puede participar de otra. Miren ustedes, me interesa entender la modernidad porque me interesa responder la demanda de los indígenas. Ellos quieren una educación que no excluye, ellos quieren una educación en la diversidad cultural. Y eso para mí es el desafío. Y en ese desafío nadie sobra. Nadie tiene además la verdad. Nadie va a decir, nadie está acá para decirles, este es el canon. No, acá todos no somos necesarios. Todos nos hacemos falta, porque este mundo necesita de la cooperación de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Me toca hacer algunos comentarios. El primero de ellos que yo quisiera decir, que es muy terrible, pero que no puedo evitarlo, es que tenemos que recordar y estar conscientes en todo momento que estamos en una guerra. Y no es la misma guerra a la que estábamos acostumbrados. Es cierto que el capitalismo puede ser descrito como un régimen que está siempre en guerra contra la subsistencia. Quiere acabar con todas las formas de subsistencia autónomas para que todos seamos dependientes de la operación capitalista. Así ha sido la historia del capitalismo desde que nació. Estamos en un momento muy especial de ese régimen en que ya no es la misma guerra. Antes querían acabar con toda la forma de subsistencia autónoma para que nos convirtiéramos en trabajadores o consumidores de ese régimen. Ahora, en este momento, hay millones y millones de personas que sobramos en el planeta para el capital. Nos han convertido en seres desechables. De pronto, en este momento de la operación capitalista, ya no quieren ocuparlos a todos para que todos sean esclavos del capital. Quieren desecharlos, quieren deshacerse de ellos. Uno de los más grandes economistas del planeta acaba de escribir en Washington un documento. La única manera para el capital de salir de este desastre en el que estamos es tener una gran guerra, que haya unos cientos de millones de personas que mueran. Nos hemos convertido en seres desechables. Quieren desecharnos. Estamos en guerra. En una guerra no se puede ser neutral. O sea, es uno de los combatientes, está uno en un lado o en el otro. O está uno resistiendo la guerra misma. O uno pretende ignorarla, decir, no, pues a mí no me pasa nada, a mí no me han desaparecido, mi vida sigue como la de todos los días. Y entonces se vuelve uno, sin remedio, colaboracionista con el enemigo. Lo que quiero subrayar como punto de partida, como marco de mis observaciones y reflexiones, es que tenemos que estar conscientes que vivimos en una guerra y que tenemos que tomar posición en esa guerra. Hace un par de días nada más, oí de pronto una frase que me impresionó mucho. Este señor, que ustedes conocen bien, este señor Nuño, declaró, esto es lo que primero me llegó, todo el que infrinja la ley será castigado.
A ver cómo le van a hacer tantos funcionarios, tantos diputados, tantos senadores que han estado infringiendo la ley, tantos policías y tantos soldados. Ahora dicen que a todo el que infrinja la ley lo van a castigar. Pero claro, poco me dio el gusto porque esto no era una afirmación general, no era realmente a todos los que infrinjan la ley, sino que eran ustedes nada más. Esto es lo que estamos viviendo ahora en este país. Ellos han estado destruyendo el Estado de Derecho. Ellos han estado infringiendo la ley de manera sistemática en general. Tenemos todas las pruebas abundantes por todos lados, por todo el país, de cómo han roto, cómo han destruido el Estado de Derecho que alguna vez construyeron para la administración del capital. O eso que les servía para el capital, ahora lo han destruido. Han desmantelado todo lo que teníamos como un régimen jurídico. Nunca se cumplió por completo en este país, todos lo sabemos, pero hay más o menos ahí lo aproximamos. Ese régimen está destruido. Se ha creado lo que se llama técnicamente un estado de excepción no declarado. Ustedes han visto que representan a menudo a la justicia con la figura de una mujer con los ojos vendados. Y se dice que tiene los ojos vendados para la imparcialidad de la justicia. No es cierto. La justicia tenía que tener los ojos bien abiertos y así los tenía la primera representación de la justicia. Le pusieron la venda cuando el primer estado de excepción para que la justicia no viera el horror que se iba a cometer en nombre de la ley. Un estado de excepción es aquel en que se formula una ley para violar la ley, para ir contra la ley. Lo que queremos subrayar es que toda la ley educativa, no solamente lo de la evaluación, toda la ley educativa está contra la propia ley, contra el propio sistema de derechos. Que los señores diputados y senadores violaron la ley al estar haciendo lo que estaban haciendo. Está en contradicción con principios constitucionales fundamentales de este país, en una constitución que no se ha derogado como ley, pero se está derogando en la práctica. Que se está pretendiendo usar esa herramienta, la herramienta jurídica, como un arma específica para violentar la realidad, para entrar de lleno en la legalidad, para que siga extendiéndose un principio, una forma de sociedad en que no prevalecen las normas de convivencia, las normas jurídicas, las leyes, sino que prevalece cada vez más una ley de la selva, a la que le llaman la ley del mercado. Quiero subrayar un punto más que me parece muy importante en este foro. En esta guerra total, es la primera guerra total de la historia. No está allá un espacio donde se compara y hay un cruce de balazos en algún lugar específico. Esta guerra llega a todas partes. Llega a nuestras recámaras, llega a nuestras camas, llega a todas partes. Es una guerra realmente total. En esta guerra total, quiero subrayar, me parece muy importante que lo pensemos. El salón de clase se convierte en uno de los principales terrenos de lucha en esa guerra. Es uno de los espacios en los que se va a dirimir el resultado de esta guerra, en que vamos a salir adelante o vamos a caer. Vamos a caer en esta fiebre de destrucción que hoy nos acosa y que abarca tanto la realidad natural como la realidad social. Es cierto, hace unos momentos decíamos en otro espacio educativo con Grimaldo que la madre tierra está muriendo, que lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo, que las acciones que se están haciendo contra ella están destruyendo a la madre tierra y que hay cosas que ya se han hecho que son enteramente irreversibles. Estamos diciendo que Grimaldo con unos amigos estuvo contando allá en Perú las señas que utilizan los indígenas, los campesinos para orientar la vida, no solamente el cultivo, la vida entera. Que 400 señas, que ya llegó esta mariposa, que ya cayó esta hoja, que hay tales cambios en el cielo, 400 señas diversas que a lo largo del año van orientando la vida entera. Y la gente sabe cómo comportarse porque pasó esta cosa o pasó aquella cosa. Y que se están perdiendo las señas. Estas señas que la gente identificó en miles de años de historia de observación, de construcción de la vida con esta observación de la naturaleza,
estas señas se están perdiendo y que a lo mejor ahorita ya no encuentran 400, sino solo 200, porque 200 ya desaparecieron, porque ya no vienen esas mariposas, porque ya no cantan así esos pajaritos, porque hay un proceso de destrucción de la madre tierra terrible que tenemos que detener, porque está la supervivencia misma del planeta, no solo de la especie humana en juego. Estamos en esa guerra destructiva total de la realidad natural y de la realidad social. Este tejido social que nos ha mantenido y que se va desgarrando y que nos fragmenta y que nos separa y que nos convierte en individuos separados y violentándose unos a otros. Es un terreno de lucha fundamental lo que pasa en el salón de clase. Para bien o para mal, el hecho es que aunque no todos son educados, es un hecho muy importante que tenemos que examinar. El salón de clase está ya en todas partes y que la inmensa mayoría de los niños del planeta están pasando por los salones de clase. Y se está tratando de hacer que el salón de clase sea cómplice de la obra de destrucción. Que lo que aprendan los niños sea cómo participar en esa obra destructiva de la realidad natural y social. Que defender ese espacio en particular del salón de clase es defender una posibilidad de vida frente a un proyecto de muerte. Esta es la importancia de estar cuidando ese salón de clase, de preocuparse de ese aspecto en particular. Y claro, tenemos que reconocer, y esto es parte de la percepción que tenemos que tener ahora, que este rollo de la evaluación no es un invento del señor Peña, no es algo que se ocurrió por aquí, sino que es él al servicio de un proyecto transnacional que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestros intereses o con nuestras aspiraciones. Que hay maestros como ustedes que están luchando contra esa evaluación, lo mismo que aquí en Nueva York o en Finlandia o en todas partes del mundo. Sí, que se trata de un esquema que forma parte de ese proyecto destructivo global. Que tienen ustedes muchos colegas en muchas partes que están luchando por lo mismo, contra esa evaluación en que ya Grimaldo nos ha dado muchos elementos por qué tenemos que resistirlo. Aquí quisiera decir algo más que suena como muy aberrante, como una auténtica barbaridad. Con el capitalismo, la escuela fue creada y usada en la práctica como un método eficaz de discriminación, un método eficaz para clasificar a la gente en dos grandes grupos. Estos son los educados, los que han seguido todos los escalones de la pirámide educativa hasta el final, los que llegaron no solo a primaria, secundaria, preparatoria, universidad y un doctorado de preferencia, los que siguieron hasta el final y todos los demás, los subeducados. Una cifra oficial de UNESCO: 60% de los niños que entran hoy al primer año de primaria en el mundo nunca llegarán al nivel que en sus países es considerado educación obligatoria. ¿Qué pasa con ese 60% de los niños que no llegan ni siquiera a ese nivel? Que en México es 9 años, en Estados Unidos 10 años, así en distintos países entre 9 y 10 años es más o menos. Quien no tiene ni siquiera ese certificado mínimo va a ser discriminado de por vida. Y la discriminación de por vida significa dos cosas: que las empresas y los gobiernos les van a pagar menos porque no tienen suficiente educación, porque no tienen siquiera ese mínimo de certificación que hace a un ciudadano, auténtico ciudadano, sino lo peor, que esas personas que pueden tener enormes talentos, saberes y capacidades se devalúan a sí mismas. Pues sí, me pagan menos porque, ¿sabes? Es que yo no tengo escuela. Y seguro lo que digo es una pendejada porque tú sabes que yo no tengo escuela. Quiere decir que no importa que tanto talento se tenga, que tantos saberes se tengan, si no se tienen ciertos grados certificados, son discriminados de por vida. Lo que quiero subrayar es que hay en este momento un cambio. Que el sistema, ese proyecto destructivo, ya no necesita la escuela para clasificar, que puede discriminar, humillar, devaluar y degradar a la gente sin necesidad de la escuela. Yo quisiera sugerir la hipótesis de que lo que está planteándose, esto que se ve como amenaza a la educación pública, no es para privatizar. No es cierto que la empresa privada va a ir a
Chinguiní el Alto, a Santa María y a Gavila, a tratar de ocuparse de la empresa privada de la educación. Ningún país va a poder pagar la factura educativa. Van a reducir los presupuestos de educación, van a reducir cada vez más la gente que pasa por ese camino para deshacerse de los demás. Ya saben que no sirven, ya saben que son desechables, ya no están en la escuela para hacerlo, ya no están discriminados a través de la escuela y la certificación, sino que tienen que deshacerse de ellos. Y para esto se instituye la evaluación de los niños, la evaluación de los jóvenes y la evaluación de los maestros, como mecanismos para desechar gente, para deshacerse de ellos de distintas maneras. Quiero subrayar, ustedes saben que hace bastantes años la empresa privada de México, la gran empresa privada que en algún momento se concentraba en el famoso Grupo de Monterrey, creó una gran institución educativa para la empresa privada, para educar gentes para la empresa privada, el Instituto Tecnológico de Monterrey, que tuvo campus en todo el país muy pronto, que tiene muchos miles de estudiantes estudiando en el gran TEC de Monterrey, creado por la empresa privada. El presidente del TEC de Monterrey, hace 2 meses, declara públicamente: lo que estamos haciendo ya no sirve para un carajo, ni siquiera para conseguir empleo. Está fracasando su propio sistema, su propia manera de hacer las cosas en las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Sabemos que el salón de clase es uno de los terrenos más importantes de la lucha actual y uno de los aspectos centrales de ese espacio de lucha es el currículum. Y he estado explicándonos, Grimaldo, varios de los elementos por qué tenemos que pelear por ese currículum, por qué tenemos que proteger con todo lo que podamos las formas alternativas de saber, de experimentar el mundo, de comprenderlo. Hay muchas razones que ya nos dio con muchos ejemplos muy pertinentes. Quisiera decir algo más. A veces se refugia este principio de la idea monocultural de una sola cultura imponiéndose a todos los demás para un currículum general, con la afirmación de que hay ciertas cosas universales, que tenemos la ciencia universal, que está muy bien eso de las culturas diferentes, para que se pongan unos huipiles y otros no, y para que tengamos estas otras, que se cante de una manera o se cante de otra, que se hable de una manera o se hable de otra, pero al final de cuentas hay ciertas cosas que son enteramente universales y que todos tenemos que aprender a huevo de la misma manera. Y este es el currículum universal que hace que nuestro currículum, el que ustedes están enseñando, el que aprende un niño de Yagavila es el mismo que el que aprende un niño de Nueva York o en París. El mismo currículum, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque existe algo así, dicen, que es la ciencia universal. Y cuando uno se los discute, y cuando uno llega y les expresa: oye, espérate, es que esa botánica científica, la mejor ciencia, tiene una clasificación de las partes de la planta de maíz que se queda claramente corta con la servidumbre Nige. Los Niges tienen para describir una planta de maíz muchas más palabras que las palabras que tiene la botánica. La botánica no puede expresar en sus términos científicos la sabiduría que tenían los Niges en la relación con la planta. Se admite la discusión, se está abriendo la discusión, hay un peligro, incluso ahora la ciencia quiere apoderarse de todo eso, hay leyes que quieren incorporar a la ciencia médica los saberes tradicionales médicos y cancelar a la posibilidad médica autónoma. Está haciéndose ese atentado y se admite ciertas variantes, pero límites son las matemáticas. Dicen: no, está muy bien eso de las muchas culturas y todo eso, de muchos saberes y del diálogo de saberes, pero 2 y 2 son 4 en todas partes, muy simples. Hay otro amigo, un amigo mío, Emanuel Vizcaino, que es como estos monstruos, como Grimaldo, como Munir. Y este gran matemático español oía estos argumentos, era ya muy prestigiado como matemático. Y dice: bueno, pues voy a ver realmente cómo es esta cosa. Y se fue a China, se pasó 8 años en China estudiando matemáticas chinas. No les cuento la larguísima historia, pero les cuento el título del libro que escribió cuando regresó. El título de ese libro es Las matemáticas de la tribu europea.
lo que manejamos como las matemáticas, la teoría matemática universal, esto que 2 y 2 son 4 en todas partes. No, perdón, este es un pedacito de una tribu determinada. Muchas cosas que para los europeos, los norteamericanos, son ahorita la gran novedad, los chinos lo estaban trabajando hace 1000 o 2000 años. Entonces, para la aritmética, las matemáticas universales europeas son la gran sabiduría universal. En las matemáticas chinas son un capítulo muy secundario que no pesa mucho en su concepción matemática. No va a decir no endiosar ese supuesto conocimiento universal y decir que damos a nuestros niños lo mejor del conocimiento para que vayan aprendiendo. Es una de las formas de conocer, una de las posibilidades de relacionarnos con el mundo, que es importante que conozcan para ver cómo piensan nosotros, para ver cómo se construyen las almas. Es que esa ciencia que hemos endiosado es esa ciencia llamada universal, es la que organiza, produce, genera la destrucción, y que son nuestras sabidurías las que pueden encerrar una posibilidad de salvación. Hay algunos de los mejores científicos mexicanos en materia agronómica que están luchando contra la amenaza transgénica de Monsanto, diciendo nuestras variedades nativas, nuestros famosos maíces criollos, estas decenas de miles de variedades, que es el fruto de miles de años de paciente trabajo de diálogo con la tierra, tienen encerrada la esperanza de renacimiento ante el desastre de la tierra. Allí hay en esas semillas una sabiduría acumulada que nos va a permitir enfrentar este tiempo que viene de sequías, de inundaciones, de fenómenos climáticos absolutamente desconocidos y adversos. Las semillas lo saben. Ahí está la sabiduría que nos hace falta, fruto de la sabiduría de nuestros ancestros en diálogo con la naturaleza. Tenemos que protegerlas porque de ahí depende la vida que podemos tener en los años próximos cuando se siga destruyendo este mundo que conocemos. Hay un gran pensador francés que tiene una reflexión permanente para lo que estamos diciendo. Si nosotros yuxtaponemos, está muy buena la palabrita esta, una palabra elegante, yuxtaponemos es poner una cosa junto a la otra. Si yuxtaponemos los saberes eruditos, esos saberes de la ciencia, esos saberes de los libros, de los textos, si estos saberes eruditos los yuxtaponemos, no los mezclamos, no los integramos, no los convertimos en una cosa, los yuxtaponemos, los ponemos uno junto al otro, de los saberes de la gente, de los saberes empíricos, de esta yuxtaposición pueden hacer lo que nos hace falta, que es un saber histórico derecho. Y este es de hecho un reto muy importante, muy puntual de ustedes en sus salones de clase. Cómo yuxtaponer algunas cosas que están en su currículo obligatorio, que los niños tienen que aprender y que es importante que aprendan, que es importante que vean lo que el otro tiene, que es importante que conozcan instrumentos que hacen falta en la vida moderna, pero se yuxtaponen esos conocimientos con nosotros, con los saberes propios, con los saberes tradicionales, con esa inmensa acumulación de sabiduría, y juntos estaremos produciendo ese saber histórico de lucha que tanta falta nos hace. Este es el reto de hoy, cómo logramos ganar esa batalla fundamental, la batalla en el salón de clase, que es la que nos puede animar la esperanza de ganar también la guerra. Muchas gracias.